por algunos hermanos que están pasando prueba de enfermedad, otros problemas también. Acá tengo en la lista a Hugo, que está con tos y fiebre, a Huguito, y seguramente al lado de Martu, ambos necesitan oración. Y también por todos los hermanos en diferentes lugares que hoy no pudieron venir. Vamos a orar. Padre Dios, Señor, Tú eres un Dios de poder, Señor, de victorias. Y cuando nos ponemos bajo tu unción, Señor, sentimos que el poder de Dios, Señor, se manifiesta donde sea. Quiero poner, Señor, en tus manos los enfermos, en este caso a Hugo, su esposa. Señor, toda fiebre, Señor, quítala de su cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Sánalo, Padre. Sana a los enfermos, aquellos que están con dolores en sus cuerpos, aquellos que tienen problemas en sus piernas, en su columna, aquellos que están con dolor de cabeza, aquellos que no pueden dormir y aquellos que también tienen depresión, Padre. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de enfermedad. Señor, ponemos en tus manos todos los problemas personales de los hermanos, Señor, problemas de juicios, Señor, problemas de toda índole, en tus manos, Señor. Tú estás sobre la iglesia y a ti te entregamos, Señor, toda la autoridad, porque tú eres nuestra autoridad, nuestro Señor. Señor, reprendemos toda maldición sobre cada uno de los que están aquí. Señor, no le permitas al enemigo ver sobre nuestras vidas, ni hacer, porque, Señor, tú eres mayor que cualquier espíritu que haya en el mundo. Tú eres Dios sobre todas las cosas. Señor, tú eres quien nos protege, quien nos bendice. Señor, deshace toda obra de maldad, de maldición, de oscuridad sobre nuestras vidas. Y provee a tus hijos la bendición de este día. Señor, cada día es nueva tu gracia y tu misericordia. Y por ello, Señor, en esta noche queremos entregarte todo nuestro ser para que seamos llenos de tu presencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, para tu gloria, Padre bendito. Amén y amén. Bueno, esta noche la palabra está a cargo de Sebastián, ¿sí? Amén. Como decía la canción antes de que el pastor orara, ¿no? Saber que Dios nos está mirando nos llena de su paz. Saber que estamos en su mirada, que Dios está atento a todo lo que nos sucede, a lo que pasa adentro de nuestro corazón, lo que pasa en nuestra vida. Estar en su mirada nos produce paz y también nos produce temor. Saber que Dios mira todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que pasa dentro nuestro, por más que nadie lo pueda ver, Dios sí lo ve. Entonces, más allá de traernos paz, depende de lo que haya dentro de tu corazón, también te puede dar temor, te puede dar vergüenza. Pero Dios nos ve. Y en esta noche tengo una palabra para darnos, para darte y para mí también, ¿no? Pero quiero decir, la palabra es esta: Dios nos habla. Dios nos quiere hablar. Decirle al que está al lado: Dios te quiere hablar. Decíselo: Dios te quiere hablar. Dios nos habla. Dios no está mudo. Dios no es un Dios mudo. No es una estatua que no habla, sino que es un Dios que está vivo y nos sigue hablando y nos habla y nos quiere hablar. Y en esta noche también nos quiere hablar. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas, capítulo 8. Ocho 4. Dice así. ¿Lo tienen? Amén. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca
y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Perdón. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. El que está hablando es Jesús. Tenemos a un sembrador que salió a sembrar. Y tenemos 3 lugares o 4 lugares donde cayó esa semilla. El primero donde es junto al camino. Otra parte cayó sobre la roca. Otra parte cayó en medio de los espinos. Y otra parte cayó en buena tierra. Ahora, ¿qué estoy queriendo decir o qué es lo que Jesús nos quiere decir con esto? Vamos a ir un poquito más adelante. Versículo 9 dice: explicación de la parábola. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola. Y él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla, que es palabra de Dios. Decí conmigo: la semilla es palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. La semilla que cae al lado del camino, que dice acá, son los que oyen, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Primer punto, antes de seguir avanzando. El sembrador salió a sembrar. Dios habla. Dios nos habla. Nos habló y nos sigue hablando. El problema no es que tenemos un Dios que está mudo, sino el problema es otro. El problema somos nosotros. Dice acá que Dios habló, pero esa palabra, en vez de caer en buena tierra, cayó junto al camino. ¿Y qué pasa con esta palabra? Viene el diablo y arrebata la palabra de su corazón para que no crean y se salven. Dios te habló, recibiste una palabra a través de un hermano, leíste un versículo y Dios te habló, porque Dios habla de esa forma. ¿Y qué pasó? Vino el diablo y te arrebató esa palabra. ¿Para qué la arrebató? Para que no creas y para que no tengas salvación. Segundo punto. Aquellos sobre la roca, o sea, esa semilla que cae sobre la roca, versículo 13, son los que cuando oyen, o sea, todos, primer punto, Dios habló a todos, pero la semilla cayó en distintos corazones. Unos junto al camino, ahora sobre la roca. ¿Quiénes son los de la roca? Dice así: son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación, ¿qué pasa? Caen. Dios habló, la recibiste con gozo, esa palabra te trajo vida, dijiste gloria a Dios, estabas atribulado y esa palabra que Dios lanzó sobre tu corazón trajo gozo, produjo alegría. ¿Pero qué pasó? Tu corazón es una roca, esa semilla cae sobre una roca. Perdón. Antes que no me caiga, ¿no? La que me falta acá y salgo en todos lados. Dice así, dice, reciben la palabra, dice, no tiene raíz, la palabra que no tiene raíz porque cae sobre una roca. ¿Y qué pasa? Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación caen. Como decíamos nosotros hace muchos años atrás, resisto todo menos las tentaciones, ¿no? Ahí somos unos cuantos cristianos que resisten todo menos cuando son tentados, ¿no? Ahí caen. Esos son los de la roca. Después dice, la semilla, la palabra de Dios cae entre espinos. Fíjense lo que pasa. Son los que han oído y al continuar su camino, ¿qué pasa? Son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. Esto nos pasó en algún momento a todos quizás. Cuando hay espinos en nuestro corazón, dice que la palabra... O sea, fíjense en todos estos casos
Dios habló, el sembrador sembró, pero el corazón es diferente. En ninguno de ellos pudo producir fruto. En algunos el diablo lo arrebató, en otros no tuvo raíz. Fue algo momentáneo. Y el diablo también se la llevó. En el momento de la tentación cayeron. Y también cuando tu corazón está lleno de espinos, dice que oyen la palabra. Dios habla, oyen. Pero al continuar su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y su fruto no madura. En otra versión dice los afanes. Afanarse. ¿Vieron cuando uno se afana? El otro día, el sábado creo que Mati predicaba sobre afanarnos, vivir afanarnos, preocupándonos por las cosas de esta vida. Parece algo que nos tiene que pasar y que está normal. La Biblia, si ustedes leen lo que dice, creo que en Mateo, trata a los que viven afanados por las preocupaciones de la vida como incrédulos, como alguien que no cree, que no le cree a Dios. Y acá dice que los que tienen espinos en sus corazones, Dios te va a hablar. Porque este es el punto que quiero que en esta noche remarcar. Que Dios nos habla. A todas estas personas Dios les habló. No es que no les habló. Dios habla. El tema es nuestro corazón, ¿cómo está? ¿Cómo está tu corazón? ¿Por qué la palabra de Dios no produce fruto? ¿Por qué no está produciendo fruto? ¿Por qué no produce fruto en mi vida? Si Dios me está hablando. Mi Dios no es un Dios mudo, sino que es un Dios que está preocupado, un Dios que, como decíamos antes, nos mira todo el tiempo. Nos produce fruto la palabra, porque en nuestro corazón hay cosas que están mal. El problema no es la palabra, el problema no está en Dios, sino está en nosotros. Porque fíjense lo que dice, que si la semilla que cayó en buena tierra son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen, y dan fruto con su perseverancia. Voy a poner otra versión porque creo que ninguno tiene esta. Por eso, vamos a poner Reina Valera, esperen que la busco. Acá estamos. Mas los que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. No, de vuelta al mismo. No, está bien, es la misma versión. Está bien. Los que tienen un buen corazón, una buena tierra, esa palabra va a dar fruto. Dios te va a hablar de que tenemos que arrepentirnos, Dios nos va a decir que tenemos que tener gozo, que tenemos que confiar en Él, y esa palabra va a producir fruto porque tu corazón es buena tierra. Cuando vos tenés buena tierra, sembrás algo y crece. ¿Vieron que dicen que en Argentina tenemos buena tierra? Vos tirás un carozo y crece una planta. ¿Vieron que hay un dicho que dice que Argentina es buena tierra? Entonces, ¿cómo es nuestro corazón? ¿Es buena tierra o está lleno de espinos? Está lleno de rocas. ¿Cómo está nuestro corazón? No te estoy preguntando para que me lo contestes, sino para que empieces a meditar en esta noche. ¿Cómo está tu corazón? Porque Dios te está hablando. Es interesante y para mí grandioso saber que Dios me quiere hablar, que Dios me habla, el Dios, el creador de todo, el más grande, te está hablando, que Dios me está hablando. ¿Por qué su palabra no está produciendo fruto? El problema está acá adentro, está en mi corazón. Que las preocupaciones, los afanes de esta vida ahogan la palabra. Salgo de acá y me acuerdo que tengo que hacer esto, que tengo que pagar esto, que tengo que pagar lo otro, y ese afán me hace olvidar que tengo que confiar en Dios. Me pasa a mí, nos pasa, a mí por lo menos me pasa. Y ahí me doy cuenta que mi corazón está lleno de afanes, está lleno de cosas que están mal. Por eso Dios me está hablando, que confíe, que crea. Y yo vivo preocupado. El problema no está en Dios, sino está en mi corazón. Amén. Y si no decís amén, no importa, yo sé que es verdad, porque está acá en la palabra, estamos leyendo, Jesús lo está diciendo. Vamos a seguir avanzando en la palabra en esta noche. Santiago 1. Santiago 1, 19. ¿Lo tienen, amén? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Primer punto, tenemos que estar
predispuestos, prontos, listos para oír, para prestar atención. El que tiene oídos, oiga, decía Jesús cuando hablaba está hablando la palabra del sembrador. El que tiene oídos, oiga lo que estoy hablando. Acá dice, tenemos que ser prontos para oír. ¿Tardos para qué? ¿Qué dice acá? Hermanos míos, no tengáis... No, después el hermano no está escuchando. Acá tenemos un corazón lleno de espinos. No, mentira. No. Santiago 1:19. Ustedes escúchenme. Corazón, miraban. Ahí está. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Tardo para qué? Eso es lo que más nos cuesta. Somos rápidos para hablar, para decir, para dale, ¿vieron ¿no? Para hablar. Si habláramos palabra de Dios, hablar palabra de Dios. Si hablamos fe, hablemos fe. Pero lamentablemente a veces somos prontos, como dice acá, en vez de ser tardos para hablar, somos prontos para hablar. A veces hasta maldiciones. ¿Y ahora qué voy a hacer? Estoy solo, estoy esto y estoy lo otro. Renegamos, siendo cristianos. Diciendo que creemos en Cristo, diciendo que creemos en Dios. Se dice tardos, y acá otro, tardos para irarse. Ahí nos costaba, ahí la vamos a seguir porque si no caigo yo también. No. Dice así, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por lo cual, versículo 21 de vuelta, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid ¿cómo? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibir con mansedumbre la palabra. A veces nos molesta la palabra. Y la palabra de Dios nos molesta. La cuestionamos. Cuando Dios nos dice algo que no nos gusta, cuando Dios nos dice algo que está en nuestro corazón que tenemos que cambiar, no la recibimos con mansedumbre. Nuestro corazón tiene que ser un corazón manso. ¿Qué dice? ¿Otra cosa ahí? No, está bien. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, bueno, implantada, dada por Dios. Dice, la cual puede salvar vuestras almas. No poca cosa, la palabra puede salvar tu alma. ¿De qué? De la eternidad. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ahora le agregamos un condimento más. No solamente tenemos que escuchar a Dios, sino tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Y ahí viene lo más difícil. Escuchamos a Dios hablar y los hemos escuchado muchas veces hablar a nuestra vida, pero de ahí a llevarlo a la acción en nuestro caminar, ahí viene el problema. Escuchamos. Yo creo que todos los que están acá podemos decir que hemos escuchado alguna vez a Dios. Hoy lo estás escuchando. Vos, pues si nunca lo escuché, hoy lo estás escuchando. Cuando abrimos la palabra, cuando abrimos la Biblia, Dios te está hablando. Cuando un predicador, cuando un pastor, cuando alguien se para y está dando un mensaje de parte de Dios, Dios está hablando. Dios te está hablando en esta noche, Dios me está hablando. El problema no es que Dios no nos habla, sino que no le prestamos atención. El problema no es que Dios nos está hablando, sino que no ponemos por obra lo que Él nos dice. Nuestras vidas serían diferentes si pusiéramos por obra lo que Dios nos dice, si tomáramos con fe lo que Dios nos dice. Abraham creyó, dice. ¿Qué cosa creyó? Lo que Dios le decía. La fe, ¿qué es? La certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Eso lo tenemos, parece un versito. Pero la fe está, la fe la tengo que poner en lo que Dios me está diciendo que va a hacer de tu vida. De lo que va a hacer de mi vida, de lo que dice su palabra. Si Dios dice que va a sustentarte, Dios te va a sustentar. Si su palabra dice no he visto justo desamparado, ¿por qué nosotros nos sentimos desamparados? Porque el diablo viene y te roba eso y te dice, mirá lo que te está pasando, mirá mirá tu heladera, no hay nada. Mirá lo que pasa en Argentina, mirá el dólar, mirá esto. Dios dice que Él te va a dar el sustento. ¿Por qué no le creemos? Porque nuestro corazón quizás no es buena tierra, o está llena de espinos, o está llena de roca.
La tierra hay que removerla, Dios tiene que hacer algo. Pero el problema no es que Dios no nos hable, sino el problema está en nosotros. Dios nos habla todo el tiempo. Dios te está hablando en esta noche y Dios me está hablando en esta noche. Y dice un poquito más, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Dios te habla, es como ese que se mira en el espejo, se mira su rostro en el espejo, pero cuando se va, se olvidó cómo era. Así es el que oye y no pone por obra lo que Dios le está diciendo que tiene que hacer. Ese que no pone por obra, porque si Dios te dice que tenés que creer, tenés que creer. Si Dios te dice tené paz, yo estoy contigo, es que Dios está contigo, tenés que tener paz. ¿Por qué no logramos esa paz? Porque no le estamos creyendo a Dios. Y parece algo, usted me puede decir, ¿ves? Te habla porque no le pasa nada. Sí, a mí me pasan cosas también. Y muchas veces titubeo. Pero esto es lo que Dios me dice a mí. ¿Por qué no me crees? ¿Por qué no confías? ¿O acaso no es Dios el que te está hablando? ¿No es Dios al que te estás acercando cuando vas tienes tu momento de oración? ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién nos relacionamos? ¿No es Dios? ¿No estuviste con Dios? A la mañana cuando hablas con Dios, ¿no hablaste con Dios? Una vez escuchaba a una predicadora que decía, vamos a hacer algo para que se entienda, a ver, vamos a hacerlo con esto. Vení, Fabio, parate. Hagan de cuenta que Él es Dios y este es mi problema. Yo se lo entrego a Dios. ¿Quién tiene el problema ahora? ¿Y por qué yo sigo con el problema? ¿Por qué sigo con el problema? Se lo entrego a Dios y se lo vuelvo a sacar. Yo sigo con el problema. Si yo se lo entrego a Dios, el problema lo tiene Dios. Esto es fe. Esto no lo estoy diciendo como alguien que ya la tiene clara. Estoy diciendo como algo que Dios me dijo a mi corazón. Si yo le entrego el problema a Dios, ¿por qué yo sigo con el problema? ¿Por qué mi corazón sigue atribulado? Si el problema se lo entregué al Señor. Esto es fe, es creer que al que le entrego el problema, al que me rindo todas las mañanas, es Dios. ¿O acaso no tiene poder? Ya no tiene poder Dios. Vamos a seguir un poquito más. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, este será feliz. ¿Quién va a ser feliz? ¿Quién va a ser aventurado? El que dice así, mire, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ¿y qué cosa? Perseverar. Perseverar. ¿Qué entienden por perseverar? ¿Acá qué dice? Perseverando. Insistiendo, siguiendo, perseverando acá dice mirando la perfecta ley. Perseverar, ¿saben en qué? En la palabra que Dios te dio. Porque Dios te dio una palabra y Dios no es mentiroso, no es hombre para mentir, es Dios. Es Dios el que te habla. Es Dios el que te dice que te va a levantar, es Dios el que te dice que te va a sustentar, el que te va a sanar, el que te va a traer. Todas las promesas que podemos leer en las Escrituras las dice Dios. Amén. Y son para nosotros. Entonces dice acá, si perseveramos, ¿qué vamos a hacer? Si ponemos por obra su palabra, vamos a ser felices, bienaventurados en todas las cosas que hagamos. Esto dice la palabra de Dios. Y yo digo amén a esto. ¿Amén? Amén. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a ir a Lucas 6. Versículo 46. ¿Lo tienen? Dice así. El título dice los dos cimientos. Y arranca fuerte. Jesús arranca con poder. Ahí va ATR, como dicen ahora. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Arranca ya. Jesús no tenía
¿Por qué me decís Señor, Señor, si nosotros oramos, ¿no? Señor Jesús, Señor Jesús. ¿Pero estamos haciendo lo que Dios nos dice? ¿Estamos haciendo lo que Él nos manda? Ahí, acá Jesús de primera dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Primero, todo aquel que viene, oye y hace. Son tres cosas. Ir a Dios, ir a Jesús. Como le decíamos en el mensaje anterior, nosotros tenemos que ir a Jesús. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso dice Jesús. Acá dice, el que viene a mí, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó, ¿y qué pasó? No hizo. ¿Qué cosa no hizo? No hizo lo que Dios le dijo. Dios le habló. Acá tenemos de vuelta. Dios habla. Dios le habló también a esta persona, pero que esta persona no puso por obra lo que Dios le dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué dice acá? Es semejante, este hombre es semejante al que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Si vos querés mantenerte firme cuando viene la tormenta, cuando viene el dardo de Satanás, tenés que poner tu casa, tu fundamento donde tiene que estar, en la roca que es Cristo. Pero para que esto pase tiene que empezar con lo que dice el versículo 47. Ir a Cristo, oír sus palabras y ponerlas por obra. Poner por obra lo que Él te dice, lo que Él te enseña. Todo lo que... Yo quiero ir redondeando este mensaje. Vamos a ir al Salmo 119 para que se entienda lo que quiero decirte ahora. No voy a leer todo el Salmo 119, quédese tranquilo. Es uno de los salmos que más me gusta igual. Al versículo 147. Uno de los libros que más me gusta de la Biblia son los salmos. Es como que cuando leo algún salmo que era de David, es como que uno puede ver cómo era su corazón. ¿Cómo era el corazón de David? ¿Qué sentía él en su intimidad hacia Dios? ¿Qué le decía a ese Dios que amaba? A ese Dios que le servía. Y David dice algo que, fíjense, ¿lo tienen? Yo voy a leer, es el 147, voy a leer salteado algunos versículos. Pero dice así, el versículo que voy a leer va a ser el 147, 148, 162 y 165, pero no lo busques, yo se lo voy a leer, dice así. Me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Me regocijo en tu palabra. Como quien haya un gran botín, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. De vuelta lo quiero leer. David dice, me anticipo al alba y clamo. En tus palabras, ¿qué cosa? Espero. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar ¿en qué? En tu palabra. Me regocijo en tu palabra. No sé si cuántos se regocijan en la palabra de Dios. A veces es áspera la palabra de Dios. A veces es dura. A veces cuando nos habla de cosas que tenemos que cambiar es dura. David se regocijaba en esa palabra. ¿Pero por qué se regocijaba? Porque esa palabra le traía vida a su alma. Le traía vida a su espíritu. Cuando vos entendés que la palabra de Dios trae vida, vas a amar la palabra. Aunque sea fea, aunque sea dura, vas a amar su palabra. Y dice así, como quien haya un gran botín, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Amar la palabra de Dios. Yo en esta noche busqué algunos versículos que hablaban sobre la palabra de Dios, sobre un Dios que habla, para graficar un poco lo que quería decirte de parte de Dios.
Si yo tengo que resumirte la palabra en esta noche, es decirte que Dios te quiere hablar y Dios te está hablando. Que Dios está hablando a tu alma, que Dios está hablando a tu espíritu. Que Él está hablando a su iglesia. Y el problema no está en Dios, sino está en nosotros, en prestar nuestro oído a su voz, en prestar nuestro corazón a Dios. David decía que él amaba su ley, que él amaba su palabra, que él meditaba en su palabra. Yo no sé cuántos tienen esto por costumbre, o no por costumbre, así como un hábito de agarrar la Biblia y leerla. De ahondar en su palabra, de decir, Señor, háblame en este día, háblame en esta mañana. Dice que David en las vigilias leía la palabra. Dice cómo empezaba acá, me anticipo al alba y clamo, en tus palabras estoy esperando. Alguien que está esperando la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a traer paz a tu alma que está atribulada. Es Dios hablando que va a traer paz a tu corazón. Es Dios hablando que va a traer paz a tu casa. ¿Nunca te pasó que Dios habló y se calmó todo? Que estabas mal. Alguien te dijo una palabra, un versículo, leíste algo. Dios te susurró y parece que no, algo mágico. Pero todo se detuvo. Todas esas potencias dentro de tu corazón que estaban así combatiéndote se detuvieron. ¿Por qué? Porque Dios habló y trajo paz. Porque hay poder en su palabra. El problema está en nosotros, en escucharlo, prestarle atención. Hay un salmo que no lo voy a leer, que es el Salmo 139. Que habla David, dice, el Salmo dice, ¿dónde me iré de tu presencia? ¿No? Y dice, Dios está allá, Dios está acá, está en todos lados. El problema de la presencia de Dios no es que Dios no está, sino en que nosotros no le estamos prestando atención para que Él se manifieste en nuestra vida. Él está, Él es omnipresente, dice su palabra. Él está en todos lados. Él está incluso hoy en esta noche, en este lugar. Y si alguien no lo está sintiendo, no se da cuenta que Dios está, es porque no está prestándole atención. Pero si le prestáramos atención durante todo el día, se van a dar cuenta que Dios está todo el tiempo al lado nuestro. Que Él nos desea constantemente, Él quiere hablar con nosotros todo el tiempo. Nosotros nos distraemos con la televisión, con las cosas que tenemos que hacer, con entretenimientos, con problemas, hablando cosas vanas, que quizás no tengan nada de malo. Pero Dios está ahí al lado nuestro queriéndonos hablar, queriendo estar con nosotros. El problema está en nosotros, vuelvo de vuelta. El problema somos nosotros, que tenemos otras prioridades antes que Él, antes que escucharlo. ¿Saben por qué David se anticipaba al alba y esperaba su palabra? Porque esa palabra traía vida. Él esperaba como nada en el mundo que Dios le hablara. No sé si te pasa. No sé cuántos esperan escuchar la voz de Dios. ¿Alguna vez no sintieron que Dios estaba presente en silencio? Si no tengo este problema, ¿por qué no me está respondiendo? Y Dios parece que está en silencio. Y Dios está esperando que calmemos un poco las aguas, que nos vayamos más adentro para hablarnos, que acallemos las voces que nos están distrayendo para hablarnos. Esta noche tenés que llevarte esta palabra. Dios te está hablando. Dios te quiere hablar. Dios quiere hablar a tu corazón. Y voy a terminar con esto. Jeremías 7, 23. Sigamos al versículo 21, por ejemplo. Vamos a leerlo para que se entienda un poco lo que pasa. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadir vuestros holocaustos. Bueno, el pueblo de Israel estaba haciendo sacrificios a otro Dios. Estaban en otra, ¿no? Para resumírselo. Y en el versículo 23 dice así, mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz y será vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Eso les decía Dios.
Y dice el versículo 24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os he enviado todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero ¿qué pasó? Pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Este era Israel, Judá. Estaban sacrificando ídolos a otros dioses. Estaban haciendo cualquiera. Y Dios le está diciendo, yo les envié profetas. Dios les hablaba. No es que Dios no les hablaba. Dios les hablaba, como nos puede pasar en este tiempo a nosotros. Dios nos habla hoy y te viene hablando hace un tiempo largo. ¿Cuántas veces puedes decir que Dios te habló? ¿Cuántas veces puedes decir que Dios te habló? Esta no es la primera vez en esta noche que Dios te está hablando, pero dice así acá. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz. Hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, le está diciendo a Jeremías. Los llamarás y no te responderán. Le dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Y bueno, si seguimos, dejémoslo acá. Después termina la historia en su casa. El pueblo de Dios muchas veces no quiso escuchar a Dios. Como empezó el mensaje esta noche, Dios siempre habla. El problema somos nosotros. Es nuestro corazón. Somos tercos. Somos duros. No queremos escuchar. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nosotros la tenemos clara. No necesitamos que Dios nos diga cómo hacer las cosas. Si leen en Romanos capítulo 1, dice que no tuvieron en cuenta a Dios. Dios les dijo, pero no tomaron en cuenta a Dios. Y Dios en su ira, porque dice esto así, no es para asustarlo, pero dice así la palabra, si lo leen lo dice la Biblia, en su ira. 3 veces lo va a decir esta palabra, en Romanos 1, a partir del versículo 17. Los abandonó, los dejó. Hagan lo que quieran. Dios te habla, siempre va a hablar. Habló todo el tiempo. Con su palabra creó el universo. Si leen Génesis, Dios empieza hablando. Dios nos habla. Así que en esta noche vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Yo no sé cómo está tu corazón. Tampoco vengo acá para juzgar tu corazón, sino para decirte de parte de Dios, es que Él te está hablando y Él te quiere hablar. Que Él tiene una palabra para tu vida. Y que esa palabra va a traerte bendición, va a traerte bienestar. Que si tú obedeces su voz, vas a tener paz, vas a tener gozo. Tu familia va a ser transformada. Tu vida va a ser otra. Si respondes al llamado de Dios, si respondes a su voz. Y esta palabra no es para la gente, solamente la gente nueva, o para alguien que no conoce a Cristo, es para todos nosotros. El pueblo de Israel era gente que ya sabía, que conocían de tus antepasados, los milagros que había hecho Dios cuando los sacó de Egipto. Sin embargo, estaban ofreciéndole sacrificios a otros dioses, como alguien que nunca había escuchado hablar de Dios. Porque su corazón se había endurecido a causa del pecado, del orgullo. Y no querían escucharlo, venían los profetas y les hablaban y no querían escuchar, no querían cambiar. Ese es el problema nuestro, que a veces no queremos cambiar, no queremos ser diferentes, no queremos comprometernos con Dios. Ahora, si realmente entendiéramos, si Dios obrara en nuestra vida y amáramos la palabra de Dios como la amaba David, que se despertaba antes de que amanezca para escuchar la voz, esperar la voz de Dios, hablame, antes que cualquier cosa. Yo no sé qué haces apenas te levantás, si hablas con Dios o no. Si lo primero que haces es abrir el celular para ver un WhatsApp, a ver los mails, las noticias. O primero estás escuchando a Dios. David se levantaba
temprano en las vigilias para esperar la voz de Dios. Eso va a transformar tu vida. No es mágico esto. Esto no es magia. Esto es Dios, es una relación con Dios. Es que vos tengas una relación. Que Dios te quiera hablar. Que vos le prestes tu corazón para que Él traiga su palabra a tu vida. Amén. Cerrá tus ojos. Padre Dios, te doy gracias, Señor. En esta noche, Señor, tú me has hablado. Primero que nada, Señor, te doy gracias porque tú nos hablas, Señor, todo el tiempo. Insistes en hablarnos, Señor, a pesar de que somos duros, de que tenemos nuestro corazón endurecido, Señor. Aún, Señor, tenemos, Señor, nuestras distracciones. No te ponemos en el primer lugar, Señor. No estás en el primer lugar de nuestro corazón. Señor, te pido, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, que estés obrando en cada corazón de los que estamos aquí en esta noche. Señor, que quites toda dureza, toda frialdad. Señor, todo callo frío, toda cosa que se haya creado en nuestro corazón por el pecado, Señor. Por cosas que hayamos hecho, que te han ofendido, Señor. Hemos reiterado, Señor, nuestra vida en pecado, Señor. Te pido, Padre, que ahora, por el poder de tu Espíritu Santo, tú estés quebrando nuestro corazón, Señor. Quebrando el yugo de esas cosas que nos atan. Esas cosas que no nos permiten ser libres para seguirte, para obedecer tu voz, Dios. Quita, Señor, de nuestro oído eso que impide oírte, Dios. Quítalo, Señor, te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Toca nuestros oídos, Señor. Trae sensibilidad a nuestra alma, a nuestro espíritu para oírte a ti, Dios. Enmudece a Satanás en el nombre de Jesús. Enmudece, Señor, al consejero del diablo que viene con mentiras para frustrarnos, Señor, para apartarnos, para amargarnos, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, trae vida a nuestro corazón. Háblanos, Dios. Trae tu voz, trae tu rema a nosotros, Señor. Trae tu palabra, Señor. Produce vida en nuestro corazón, produce vida en nuestro hogar, produce vida en nuestra familia, Señor, en nuestros huesos, en nuestra vida. Señor, te necesitamos, Señor, más que nada en el mundo, Señor. Y no lo digo, Señor, de boca, Señor, mi corazón te necesita. Mi corazón sin ti no es nada, Señor. Sin tu espíritu no soy nada, Señor. Nada de lo que pueda haber en esta tierra, Señor, se compara a tu presencia, a tu vida, a tu voz, Señor. Nada, Señor, de lo que ofrece el mundo se puede comparar a lo que tú tienes para nosotros, Señor. Perdona, Señor, por poner en primer lugar otras cosas. Señor, tú conoces cada uno de nuestros corazones. Señor, tú estás, como decíamos en la adoración, tú estás mirando, Señor. Tú nos estás viendo. Tú estás mirando en nuestro corazón. No hay nada que podamos ocultar en tu presencia, Dios. Señor, quita esas cosas, Señor, que nos avergüenza decirlas públicamente, pero tú las conoces, Padre. Trata con nuestro corazón, Espíritu Santo. Trata con nuestra alma, Dios. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor. Te amamos, Dios. Te pedimos perdón, te pedimos que tengas piedad, que tengas misericordia de nosotros, Dios. Y te doy gracias, Señor, porque nunca dejas de hablarnos. Nunca has dejado de hablarnos, Señor, y sigues hablándonos. Yo te doy gracias, Señor, por insistirnos, Señor, porque a pesar de ser un pueblo rebelde, de ser un pueblo, Señor, que es terco, Señor, muchas veces somos orgullosos, tú nos sigues hablando, Señor. Tú no nos has dejado de hablar, Señor. Yo te doy gracias por seguir llamándonos, por seguir insistiendo, Señor, en nosotros que somos pecadores, Señor. Que no tenemos nada bueno, Señor, pero tú nos sigues insistiendo en estar con nosotros, sigues insistiendo, Espíritu de Dios, en hablarnos. Te doy gracias, Señor, por no desistir de nosotros, Dios, en esta noche. Te doy gracias, Dios, por seguir mirándonos con amor, con agrado, con misericordia, Dios. Te doy gracias, bendito Padre, te doy gracias. Te amo, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te pido todo esto. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Amén. La reunión terminó, pero no te vayas con tu carga, sino entregásela, como decía Sebastián. Entregamos nuestra carga al Señor. Él va a hacer de esa carga, va a alivianar tu vida,
te va a traer paz. Amén. Que el Señor te bendiga, saluda con amor a tu hermano, el que está al lado. Y bueno, el sábado reunión de jóvenes y el domingo 10:30 los espero en otra reunión de poder. Dios te bendiga.